Bueno, muchas gracias. En realidad, Javier, Manciti y yo somos teloneros de las presentaciones de Pellegrino, para ocupar el tiempo en el medio un poquito. Cambiamos el tema porque hace 2 semanas estuvo Ferroni en Buenos Aires y habló justo de refractiva en pacientes con glaucoma, y eso abrió un espacio y dijimos, bueno, vamos a cambiar un poco lo de la charla. En vez de dar unos enfoques terapéuticos, vamos a tocar un tema que realmente es un tema más que frecuente y donde vemos errores básicamente garrafales, o sea, conductas que tienen que ser básicas, que las tenemos que tener claras todos, el que hace refractiva, el que hace FACO, el que hace glaucoma, en general no se tienen en cuenta. Entonces ahí está el médico agarrándose la cabeza y un poco la disyuntiva es hipermetropía y cierre angular. Ese paciente que llega, que lo refractamos durante años y muchas veces se puede hacer un láser, muchas veces se puede hacer una FACO, se puede hacer una FACO refractiva, pero hay que saber exactamente qué conducta en qué paciente. Como todo esto está escrito y hay evidencia médica, si bien es un tema bastante controversial, se ve muy distinto desde el punto de vista de un cirujano refractivo y de un glaucoma. No sé qué diapositiva apareció acá. Ahí va. Bueno, entonces seguimos hablando, por ejemplo, de ángulo cerrado o ángulo estrecho, cuando en realidad la terminología cambió hace muchos años. En el 2006 salió el Consenso Mundial de Cierre Angular. No se dice más así. Aparece en el programa el SAU y el CAO ángulo estrecho, pero en realidad ya no se llama así. El glaucoma agudo por cierre angular viene solo a la guardia. Ese es el que estudiamos en los libros. Es el paciente con 60, con ojo rojo, que nos llega. No hay que ir a buscarlo a ningún lado. Lo que tenemos que buscar en realidad, todos los oftalmólogos, es el cierre angular. Es decir, de 10 años antes ese paciente hipermétrope y ver si tiene un condicionante anatómico que después va a dar lugar a un glaucoma agudo por cierre angular. En la práctica diaria existe una controversia entre el glaucomatólogo y el refractólogo y dudas en el oftalmólogo general en un tema de consulta que es más que frecuente, el paciente joven, el paciente viejo, pero buscar si está o no. ¿Y cuáles son los puntos de vista? Cuando ven al glaucomatólogo dicen, ¿y es el de la bola de cristal que se refractiva en glaucoma? No, contraindicado. Y nosotros vemos un poco a los refractólogos cómo operarían todo lo que pueden, más allá de si el ángulo está pegado o no está pegado. Y lo que hablamos con Carlos el otro día es un poco una especie de Poncio Pilato. Me lavo la mano, digo, está contraindicado y ya está. Y en realidad lo que hay que hacer es ensuciarse un poco la mano, investigar el tema. Y fíjense, el consenso de Angle Closure Glaucoma es del 2006, tiene 13 años que cambió la forma en la que se llama. Es decir, lo que llamamos ángulo estrecho, en todo el mundo se llama Angle Closure, o sea, cierre angular. Es un predisponente anatómico que nos va a llevar a la patología. Y cuando tengamos el glaucoma, entonces ese glaucoma que decíamos de ángulo estrecho va a ser un glaucoma por cierre angular, cuando esté la patología. ¿Qué es lo más frecuente? Esto, llegar siempre tarde. Nos viene el paciente, quiere hipermétrope, que se fue a ver 10 años, que siempre le hicieron la refracción, los lentes de contacto, y en realidad lo que tenemos que hacer lo más fácil de todo, un Van Herrick en la lámpara hendidura. Acá no hay OCT, no hay UVM, ni tienen que tocar el gonioscopio para esto. Y buscar esto en todos los hipermétropes. En el mundo están cambiando los autorrefractómetros y los tonómetros de aire y le están poniendo el principio Scheimpflug para que ya les diga en el hipermétrope cuántos grados tiene ese ángulo en luz y en oscuridad. Es decir, lo tienen en el preexamen. ¿Y esto es común llegar tarde? Sí, esta semana con Casiraghi vimos el mismo paciente, lo debe haber operado Fabián porque no se operó con ninguno de los dos, donde ya se había pegado todo el ángulo y con todo el ángulo pegado que le hicieron una iridotomía. ¿Es una buena idea? Hicimos pasar el acuoso atrás hacia adelante para que se vaya ¿a dónde? A ningún lado. Ya llegamos tarde. Y después de la iridotomía que le hizo el segundo cirujano, una FACO refractiva. ¿Le bajó la presión de 40? No, el ángulo sigue pegado. Tenés que hacer o una ciclodestrucción o una trabeculectomía, tenés que hacerle una filtrante. Eso es lo que tenemos que tratar de diferenciar, porque si lo vemos antes vamos a saber hacer una indicación precisa. Y si lo hacemos a ciegas, vamos a terminar a ciegas. Eso cuando yo llego tarde, cuando voy a operar y mi mujer me dice, ¿buscaste a Santo? No, algo que está mal, lo dejé en el colegio. Bueno, perdemos los viajes, perdemos los aviones y solemos llegar tarde. Este problema es frecuente a nivel mundial. Fíjense, para el año que viene, 80 millones de ciegos por glaucoma, la población de Francia, un país ciego. De esos, en realidad el 25% solo tiene glaucoma por cierre angular. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en Oriente. 66 a 75% no tienen síntomas hasta que hacen el glaucoma agudo. Es la década perdida. Tuvimos todo el tiempo al paciente enfrente y nunca hicimos nada hasta que nos llegó el paciente a la guardia. Y fíjense que
grave la morbidez que tiene porque decimos es el 25% de los glaucomas y sin embargo el 50% de los ciegos a nivel mundial, es decir, 40 millones, lo son por cierre angular. Es decir, que tenemos menos tiempo porque esto se va a desatar de golpe y se va a llevar la mitad de los ciegos por glaucoma de todo el mundo. Frente a qué patologías estamos sentados. Frente a todo esto, esto puede ser un bloqueo pupilar, puede ser un bloqueo angular, puede ser un cierre que sea funcional u orgánico, el agudo que llega a la guardia, el crónico por cierre angular que ya pasó, pero además puede ser un plató, un pseudoplató, un síndrome de plató, puede ser un paciente con cristalino claro o con catarata, y también tenemos que ver si es un paciente joven o viejo, menor de 45 años, mayor de 50 años. ¿Cuál es el primer factor de riesgo? Esto se usa en casi toda Europa. Cuando el paciente es +2, lo ponen en amarillo, +4 lo ponen en naranja, +6 lo ponen en rojo. Quiere decir, no me dilates sin verme el ángulo y mírame cómo tengo la cámara. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cierre angular? La menor edad, uno piensa que los viejos, pero los platós son conformacionales. Entonces es una población de 40 a 45 años, mayormente mujeres, que hay que buscarlo. La edad avanzada por el cristalino, el sexo femenino, los asiáticos, la cámara anterior estrecha, la hipermetropía, el diámetro corneal, etc. Pero el ataque que vemos en la guardia, ¿es el primer ataque que tiene el paciente? No, en general es el último, es donde está perdiendo la visión. ¿Qué quiere decir? Que existen los ataques subclínicos. Y esto hay que buscarlo, ¿y con qué se busca? Con una anamnesis dirigida, así de fácil. Tengo un paciente hipermétrope, le voy a hacer 4 preguntas. ¿Es hipermétrope? Tenemos una cruz. Cefalea, dolor ocular, tenemos 2 cruces. Náuseas, vómitos. Ve al cine y no quiero comer nada, me siento mal. Ahí está, visión de halos a la noche. Con esas 4 preguntas de la anamnesis dirigida, hay que pensar que este paciente ya estaría haciendo ataques subclínicos. ¿Cuántos años los va a hacer? 1 década antes, hasta que un día no remite y vamos a tener el glaucoma agudo en la guardia. Fíjense la marca Hubitz en los nuevos que llegaron este año al país. Autorrefractómetros y tonómetros de aire, le puso la paquimetría, le puso el Scheimpflug y en luz y oscuridad ya les está midiendo el grado y les está diciendo en la refracción, ojo que este es un paciente de riesgo para cierre angular. Es decir, que ya todo Oriente, que tiene más experiencia, va pensando en esto. Si no lo hacemos, nos vamos a encontrar con el típico paciente crónico de una muerte anunciada. O sea, el paciente que llega a la guardia es el glaucoma agudo, que en realidad es el desenlace final de una condición previa, o sea, del predisponente anatómico que no lo hemos detectado. La aparición no es el primer síntoma del cuadro clínico de cierre angular, es el último. Es decir, cuando no hicimos nada, cuando ese paciente fue visto 10 años, llega porque perdimos la oportunidad. Como dijimos, en general fueron refractados, fueron por la hipermetropía un montón de veces y no se les busca el cierre angular. Y el pronóstico de estos ojos es muy diferente si la iridotomía, la iridioplastia o la FACO, lo que realicen, lo hacen antes o después de glaucoma agudo por cierre angular. Porque si fuese lo mismo hacerlo después, no me importaría detectarlo antes. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué cambia el pronóstico? Fíjense lo que dice Shields. Porque cuando realizan la IP luego del glaucoma agudo por cierre angular, el 72% de los casos va a requerir cirugía filtrante en el mediano a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Si ya tuvo glaucoma agudo, 7 de cada 10 van a ir a un glaucoma crónico por cierre angular. Y si lo hago antes, la mayoría no va a hacer nada. Tenía un predisponente anatómico, le hice una FACO, le puse un multifocal, se fue a su casa, se va a controlar, pero no tiene glaucoma, porque no tiene más cierre angular. ¿Y por qué sucede esto? Sacamos un montón de trabeculados de pacientes, Johnson lo había descrito, este es el Schlemm normal y ese es el Schlemm totalmente colapsado después de haber estado a 60, 70 milímetros durante varias horas. Entonces se llama la teoría del golpe gracia, tuve glaucoma agudo, 7 de cada 10 van a tener glaucoma crónico por cierre angular el resto de la vida. La fisiopatología sale acá, es muy sencilla, este es el video de la Asociación Mundial de Glaucoma, pero básicamente lo que tenemos que pensar es que en los jóvenes por la configuración o los adultos por el cristalino, el iris se va a ir hacia adelante, ahí tenemos la forma de drenaje normal y eso va a hacer 2 cosas, va a ser el bloqueo pupilar, se va a acumular el acuoso atrás y eso va a hacer que el espacio de Hanover, que es la periferia del iris, se vaya hacia adelante y eso va a dar lugar a un segundo bloqueo que es el bloqueo angular. Ahora lo vamos a ver en la animación. Fíjense, cuando hay un agrandamiento, una disminución del largo axil, eso va a ser el bloqueo pupilar acá y el bloqueo angular en el costado. Eso es lo que estamos buscando, que es bastante sencillo. ¿Qué hacemos en general? Van Herrick. Y el Van Herrick es muy bueno, tiene like en el cierre angular primario. Los vamos a encontrar. Voy a la periferia y veo que la cámara es estrecha, eso lo sabemos hacer todos. Pero una gran proporción, quizás el 50% no tiene un cierre primario, tiene un iris plató. ¿Y el iris plató es bueno el Van Herrick? No, nos da bastante mal. ¿Por qué?
porque son cámaras abiertas de entrada estrecha. Si se fijan ahí al costadito, viene bien abierto y se hace estrecho. Y se hace estrecho justo en el lugar del limbo. Entonces, hasta donde llego el ángulo me parece abierto y donde no lo veo es justamente donde se cierra. Eso hace que nos perdamos más o menos el 50% de los diagnósticos si hacemos un Mann-Herring y no hacemos una gonioscopía. Es vieja la maniobra de indentación porque más que el OCT y más que el OVM, lo único que necesito es un gonioscopio e indentar el ángulo. Dicen que la escribió Forbes, pero si van a leer el libro de Alexius Trantas, ¿sí? Antes del 1800 está descrito el dibujo. Y fíjense que decía, si aplasto la córnea en el centro, se abre el ángulo en la periferia. Y si está pegado, no se abre. ¿Para qué sirve la maniobra? Para ver si el bloqueo es funcional, me van a dar un montón de cosas, o es orgánico, no me van a dar un montón de cosas. Fíjense el libro de Alvar, este es uno de los mejores gonioscopistas americanos vivos. Él muestra que cuando hace una indentación y lo hace en un plató, aparece esa M que ven ahí arriba del iris. ¿Por qué? Porque hay un adelantamiento del cuerpo ciliar. Cuando me aparece ese signo de la M, no solo sé que hay un cierre, sino además sé que hay un plató. Y para hacerlo un poquito más difícil, desde el advenimiento de la OVM, además de un plató, puede ser un pseudoplató, puede ser porque tienen quistes. Estas son mujeres con poliquistosis en general. Lo único que tenemos que hacer es esto. Presionamos con el lente, ven cómo se abre el ángulo. Cuando saco la presión se cierra, me dice está teniendo un cierre funcional. Si hago la presión y aparece el signo de la M, me está diciendo tenés un plató. ¿Qué es un plató? Ángulo abierto, entrada estrecha, se está cerrando la periferia. ¿Y por qué es importante? Porque se tratan distintos. Este va a andar con una IP o una FACO, este también anda con la FACO, pero le voy a tener que hacer una iridoplastia para inhibir el bloqueo angular. Y eso es por consenso mundial. Y si llego tarde y hago presión y no se abre, ¿qué quiere decir? Que ya está pegado, no me va a andar la IP, no me va a andar la FACO, no me va a andar la iridoplastia. Entonces, simplemente la maniobra de indentación es la que nos sirve para saber. Perdón un segundito, Juan, porque Sí. después te decís tanta cosa interesante que me pierdo un poquito. Juan, ¿por qué no va a andar con una FACO si es un iris plató? Eso no... El plató anda, el cierre funcional anda, ahora vamos a ver los casos. El que no te va a andar es el tercero, el que tiene el cierre orgánico. Ah, perfecto. No, entendí que el plató no Ahora vamos alcanzaba. a ver todas las conductas, una por una. La idea es que detectemos aquel, porque aquel es el que no nos va a andar la IP, no nos va a andar la iridoplastia y no nos va a andar la FACO, solas, si las asociamos, sí. ¿Qué es lo bueno de hacer la gonioscopía? Hacerla en oscuridad, cuarto oscuro, la mínima luz posible, pero si tiene unos CT, fíjense, solo iluminando cómo se abre, y cuando lo hago en condiciones cotópicas, sin luz, van a ver enseguida cómo se cierra el ángulo. Fíjense lo que es el caso. ¿Cuántos casos nos perdemos por verlos por luz? El 53.8%, más de la mitad. O sea, el cuarto oscuro, la hendidura en el mínimo, o hago los CT o hago la UVM en la oscuridad, con el consultorio oscuro. Entonces puedo detectar el doble de casos. Este es un paciente, es la esposa de un gerente de un laboratorio de oftalmología. Fue a ver a uno de los mejores glaucomatólogos, dijo que se hiciera la IP. Y fue a ver a otro de los mejores y le dijo que no se hiciera la IP. Como dijeron recién, ante la duda la muestra, ante la duda se dispara casi. Fíjense que yo soy el tercero, entonces me vino a ver en tercer lugar. Ahí le hago el OCT con luz arriba. Y tengo un ángulo tal vez ocluible. Le hago el mismo OCT en la oscuridad y tengo bloqueo angular y bloqueo pupilar. ¿Le hago la IP o no le hago la IP? Ya está bloqueando. Esto ya está bloqueando hace tiempo, solo que no va a bloquear con luz, va a bloquear en la oscuridad. Entonces, si tratamos de tener un algoritmo sobre esto, la idea es hacer siempre la maniobra de indentación. Lo único, no la UVM, no el OCT. Hago la indentación con el gonioscopio. Si la indentación es positiva, lo que nos mostró Trantas acá, el ángulo se abre, perfecto. O puede ser negativa. Hago presión y el ángulo no se abre. Si el ángulo se abre, el bloqueo es funcional o aposicional, como lo quieran llamar. Con o sin catarata, en un paciente que es presbita, ¿le puedo hacer una FACO-LIO? Sí. ¿Le puedo hacer una refractiva? También. Si tengo un paciente joven, un paciente que no tiene una gran ametropía, que tiene medios claros y que todavía no es presbita, por ejemplo, tiene 38 años, a ese le haré una idiotomía. Si es un plató, le voy a hacer una idioplastia. Es decir, voy a conservar todavía la función de acomodar. Cuando es negativa, es decir, yo hice presión y esto ya está pegado, en ese caso, si el bloqueo es reciente quiere decir por las publicaciones entre 3 y 6 meses, ahí voy a intentar una cirugía que es muy útil, la facogoniocinecolisis. Le voy a hacer la faco y le voy a despegar el iris porque es reciente.
¿Por qué hacemos esto? Porque este paciente se ahorra tener una ampolla por el resto de su vida, porque va a andar bien directo. Y si tiene más de 3-6 meses, está pegado y está pegado hace tiempo, en ese caso sí voy a ir a una cirugía combinada, o una facoválvula, o una facociclodestrucción, o una facotrabeculectomía. En ejemplos, tenemos un paciente joven, tenemos un paciente que ve 20/20, tiene cristalino claro, no es presbital, le hago una idiotomía, tengo tiempo para este paciente, ¿sí? No le voy a sacar el cristalino quizás tan joven. Si tengo un paciente un poquito mayor, ya es presbita, tiene un vicio de refracción importante, es hipermétrope, este es el paciente que nos está pidiendo a gritos, no me hagas una IP, haceme una faco, aunque no tenga catarata, haceme una faco refractiva, ¿por qué? Porque todos quieren ver mejor. Estos pacientes ven 20/200, 20/400. Si le hacen un láser, le da un bonobón. Si le hacen una facorrefractiva, les trae un champán, ¿sí? La gente quiere ver mejor. Entonces, la idea es diferenciar bien esos dos tipos de poblaciones. Si veo que es un iris plató, bueno, ya sé por consenso que no hay que hacer idiotomía sola. Y esto va a la justicia, esto va mucho a la justicia. ¿Por qué? Porque le hice la idiotomía, pero volvió a bloquear. Y hizo un glaucoma agudo y perdió la visión. Entonces el oftalmólogo dice, no, pero yo le hice la IP, le inhibí el bloqueo pupilar, pero quedó ciego un bloqueo angular. No le importa porque se quedó ciego. Entonces, por consenso mundial, cuando hay un iris plato sin que se llame síndrome, antes de que haya presión, se debe hacer la iridotomía y la iridoplastia. Paciente joven, medios claros, no es hipermétrope alto. Si el mismo iris plato lo tengo en un paciente mayor, con o sin catarata, con hipermetropía, en ese caso la faco funciona fantásticamente bien. Me va a curar el plató y me va a curar el pseudoplató. Entonces, la idea es que cuando son funcionales tenemos luz verde, podemos hacer iridotomía, iridoplastia si es plató y también pueden hacer una faco. Pero cuando el bloqueo es angular orgánico voy a tener que pensar, esto acaba de pasar, tengo evidencia que fue hace poquito o ya viene pegado hace mucho tiempo. Y me voy a dar cuenta por el daño del nervio y por el daño del campo. Si es reciente, entonces sí está permitido hacer, a ver si me sale, no me salió, un segundo, ok, bueno, no sale. La facogoniocineclisis básicamente va a hacer que hagan la faco, que pongan viscoelástico liviano, que le pongan miostat y que traccionen todo el iris hacia el centro. Lo pueden hacer bajo un gonio lente y ven que se despega. Y la otra va a ser el cierre angular orgánico, cuando no es reciente. Esta es una chica joven, fíjense, 24 años, viene de Venezuela, está tratada tardíamente, le hicieron todos los láseres. ¿Y qué pasó? Se pegó todo, se pegó en la gonioscopía, en la UVM, en el OCT. Es decir, tiene un cristalino claro, es joven, pero tiene 40 milímetros de mercurio que no bajan con nada, y tiene buen nervio y tiene buen campo, que tenga una bomba de tiempo, ¿sí? O sea, lo va a perder completamente. En esos casos, aunque el paciente sea joven, ninguno de los láser va a andar, la faco sola no va a avanzar, en esos casos es donde hacemos un procedimiento combinado. Es decir, voy a sacar el cristalino para dar una buena cámara, pero al mismo tiempo o le voy a poner una válvula o le voy a hacer una cicloobstrucción, pero tengo que hacer algo para bajarle la presión. Bueno, los videos acá no salen, pero básicamente ese es el video. Una disyuntiva importante es entre facoválvula y facociclodestrucción. ¿Y qué está pasando con las válvulas a nivel mundial? Se dejan de vender. Se venden cada vez menos válvulas desde hace 3 años. ¿Por qué? Porque la ciclodestrucción, cuando usted tiene un bloqueo y está totalmente pegado el iris, ¿sí?, a la córnea, al costado, ustedes van a entrar a hacer una trabeculectomía en un terreno bueno o malo. Bastante malo, pues se me va a venir el iris con la tapa, voy a entrar directamente a la cámara posterior. Entonces, o nos vamos a la válvula o nos vamos a la ciclodestrucción. En esto todavía no hay muchos resultados, pero si ustedes ven las estadísticas de pérdida de células endoteliales con tubos o con, por ejemplo, el Express, es terrible. 5 años de sobrevida, 6 años de sobrevida. Y cuando ven las de ciclodestrucción, son muchísimo más bajas. Entonces, no está tan mala idea para empezar a tenerla en mente de cuando está toda la vía de salida cerrada, en vez de crear una nueva salida, en vez de poner un tubo en un endotelio que en general ya va a estar muy mal, asociar la cirugía de faco a la de ciclodestrucción. Y con la evidencia que tenemos hasta el momento, la pérdida de células endoteliales es mucho menor con la ciclodestrucción de lo que es con los tubos. Para resumir cuentas, ¿qué nos dicen los consensos como guidelines de qué debo hacer y qué no debo hacer? Lo que hay evidencia es lo que se muestra acá. Si el cierre es funcional, yo hago el bombeo y el ángulo se abre, entonces puedo hacer una iridotomía con láser, sí, me va a funcionar bien. Si es un plató, le voy a agregar la iridoplastia, sí, porque si no va a volver a bloquear, eso es sine qua non.
Le quiero hacer la faco, tenga o no catarata, le puedo hacer la faco. Le voy a hacer una trabeculectomía sola, ahí tengo un rojo. ¿Por qué? Porque tengo un alto riesgo de que este paciente me haga un glaucoma maligno. Tengo todo hacia adelante, toda la presión hacia adelante y se me ocurre abrirle una escotilla. No es muy buena idea. La asociaremos a una faco, haremos un procedimiento combinado, pero no hacemos una filtrante sola. Y cuando el cierre es orgánico, es decir, llegamos tarde, ya se pegó, la maniobra de indentación es negativa. Si esto tiene poco tiempo, pruebo la facogoniocinecolisis. Si esto tiene más tiempo, puedo hacer una facofiltrante o una facociclo. Es decir, la faco sola no va a andar, la filtrante es peligrosa, voy a combinar ambas técnicas. Voy a tener filtración bajo la presión y al mismo tiempo voy a ganar una buena cámara anterior con la faco. ¿Qué no voy a hacer cuando está pegado? No voy a hacer la EP, no voy a hacer la iridoplastia, no voy a hacer la faco sola porque va a terminar pseudofáquico ciego, sí, por el glaucoma, y no voy a hacer tampoco la filtrante sola. Es decir, cuando la hacemos siempre combinada. Para terminar, algunas cosas que hay que tener en cuenta, como si todo esto fuese poco, en todos los casos hay que descartar siempre lo que se llama glaucoma de patogenia mixta. ¿Qué quiere decir? Muchos de estos pacientes vienen con un glaucoma crónico, no tratado, no diagnosticado, y además hacen un cierre angular. Por eso se llama glaucoma de patogenia mixta. El más frecuente es la pseudofoliación, por lejos, es decir, el 33% de los pacientes con pseudofoliación cursan con cierre angular. ¿Tiene problemas el paciente? Tiene un montón de problemas, porque tiene glaucoma crónico y además tiene este cierre angular. Entonces la idea, como la PEX además es cataratogénica y tiene un endotelio muy malo, porque tiene la endoteliopatía de Naumann, que es propia del síndrome, siempre que tengan estos cuadros, descartar el glaucoma de base y tratar de hacer una curva para ver si lo tienen o no lo tienen. Las mejores opciones para nosotros cuando tenemos este tipo de glaucoma y catarata juntos será hacer una faco con lente más una EPNP o una faco con lente más una trabeculectomía. Para terminar, dos avisos parroquiales, uno un aviso y otro un agradecimiento. El primero, el del curso de láser, que bueno, ahora ya están con el CAU, el GOT, que vamos a hacer la tercera edición, e invitarlos también el año que viene al segundo megacurso argentino de láser, que lo vamos a hacer en el Sofitel en Buenos Aires. Y esta, como lo escuché tanto hablar a Pele, es un caso de la vida real, es el último paciente el miércoles de la semana pasada, a las 7:30 de la noche, que vino con, me molesta un poquito el ojito de la trave, y es la foto del libro de Pele sin el hipopión, o sea, tenemos el blanco sobre el rojo y nada más. Ese paciente le mandamos la foto a Pele, dijo, chau ampolla, pues escribió bye, 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 bye ampolla. Fuimos a quirófano, le sacamos la ampolla, lavamos la cámara y fuimos al vitro y le hicimos las intravítreas y en 3 o 4 días se recuperó fantásticamente bien. Lo pongo como remarco por lo que dice Pellegrino, porque realmente los últimos 5 casos de endoftalmitis los hemos sacado perfectamente bien adelante. Luego hay que decir que si uno actúa rápido y a tiempo, realmente el resultado es mejor. Por su atención, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. A ver si alguien quiere preguntar algo, ¿alguna pregunta? Muy bueno, Juan, ¿eh? Muchas gracias. Yo le quiero hacer una preguntita. Si no, ¿alguien quiere preguntar algo a Pele? Perdón, ¿a Juan? No te vayas, Juan, 2 minutitos. 2 minutitos, si podés. Vos sabés, nosotros ya hace un tiempo que estamos usando el ciclo G6 o la ciclo de destrucción. ¿Realmente existe pruebas o hay consenso de que eso disminuya la cantidad de trabeculectomías hechas en un lugar? Nosotros venimos haciendo menos de la mitad desde que tenemos este láser. ¿Ocupa el lugar? ¿Está mal la indicación? La casa que hace Molteno, la casa que hace Ahmed que New World Medical y la casa que hace Barber, las 3 están haciendo surveys a todos los centros de glaucoma de por qué se vende un 37-40% menos de válvulas a nivel mundial. Están preocupados. Y coincide, si lo buscan en el tiempo, con el lanzamiento de la ciclodestrucción y la ciclomodulación. Para que tengas una idea, nosotros empezamos en octubre del 2017 con el primer ciclo G6, después el Fox y después el Supra 810. Y hoy hay cosas que son nuevas, el SLT, bárbaro, pero esto se lleva un número de cirugías brutal. Nosotros del martes que viene tenemos 14 cirugías, 9 son ciclodestrucciones. Además de la facilidad del procedimiento. Claro, nosotros lo que notamos es que entre hacer una trabeculectomía, independientemente que esté por manos avesadas o no, es una cirugía. Hay que perforar el ojo y en el caso de que la cirugía es impecable, el seguimiento es tedioso, los riesgos de infección es incomparable y realmente los resultados con el ciclo G6 o la ciclodestrucción, con el micropulso,
son espectaculares, porque obviamente hay que ver los casos, hay la indicación y todo lo demás, pero a mí personalmente, yo soy cirujano más de polo anterior, me soluciona un problema en el momento y un problema, como decíamos antes, en el seguimiento. Yo creo que ha desplazado enormemente a esta técnica el láser, ¿no? A nosotros mandan un montón de pacientes que generalmente no le hago nunca una primera trabeculectomía, una primera PRP. Vienen con 6 o 7 cirugías hechas, los glaucomas congénitos con 8 o 10 cirugías hechas. Esto cambió tanto, no era la idea de dar ciclodestrucción acá, que nosotros hace 2 años empezamos en los glaucomas congénitos. Cuando llegan, los evaluamos, hacemos el estudio bajo anestesia, con la ecografía, todo, y directamente hacemos una ciclodestrucción de 180 grados. Cuando lo dije en la Sociedad de Pediatría casi me sacan por la puerta que me iban a demandar. Bueno, pero nosotros nos tiramos al agua. Dijimos, si esto no trae blebitis, no trae endoftalmitis, no trae desprendimiento de coroides, no me trae desprendimiento de retina, el coroide es rarísimo, puede traer una pequeña hemorragia, puede traer un edema macular cistoide, tuvimos 4 en 300 casos, o sea, nada. Un poco de inflamación en la cámara anterior, corticoides, cicloplégicos y listo. En un chico van a tener la catarata, van a tener el desprendimiento de retina tardío que hablaba Malbrán, van a tener todo, una talamia. Una hipotalamia es volver a dormir al chico bajo anestesia general a las 24 horas para meterlo al quirófano y explicarle a los padres. Es un lío tan grande que nosotros buscamos, y dijimos, alguien lo debe estar haciendo. Y los americanos y los alemanes hace 8 años que vienen haciendo ciclodestrucción en chicos. ¿Por qué? Porque pensaron, antes de meterme a hacer una trabeculectomía, ¿qué cara teratogénica? O sea, que le voy a sacar el cristalino y es mío, pero me va a hacer el DR. Le hago esto. Y ese grupo que viene 6 años adelante ya lo estaba haciendo. Cuando vimos eso nos pusimos a hacerlo. Y hoy chicos que vienen con 6, 7 cirugías falladas, le haces esto. Un chico que viene de Paraguay al otro día se está volviendo con esta cirugía en el avión. Si tiene un tubo o se descompensa la córnea o tiene una catarata por el tubo, lo va a tener porque están operando un bebé. Esto no les pasa o entre nada o casi nada. Entonces para nosotros en los chicos, por ejemplo, pasó directamente a ser una primera opción. Los americanos que tienen 8 años de seguimiento dicen que a 5 años, que es el grupo más grande, el 67% de los glaucomas pediátricos de todas las formas de presentación no requirieron cirugía incisional. O sea que 2 de cada 3 chicos zafan de ir a una cirugía, lo cual es fantástico. Entonces creo que sí, creo que cambia totalmente la cirugía. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Hay una preguntita ahí. Creo que fue el último cursor izquierdo mostró, cuando se hacía el efecto del ciclo F6, el efecto que producía sobre los procesos ciliares, que no lo destruía totalmente. Hay que ver cuál de los... Todos los aparatos tienen 2 modos. Uno es micropulso subciclo, que es el que ablaciona el ciliar pero no lo destruye. Es el MP3, quiere decir Pars Plana Probe, trabaja sobre la pars plana. Y el otro modo, el más agresivo, es el ciclo destructor, que sí lo destruye. O sea, tenemos uno para glaucomas de inicio y otro para glaucomas avanzados. El video de Lucho Izquierdo muestra justo, me lo dio, cómo no destruye el micropulso o el subciclo.